Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López, nuevamente para empezar con un nuevo video acerca de la fe. Recuerda que en el video anterior hemos visto acerca del engaño, del error, de cómo muchas veces no hemos seguido la palabra de Dios y hemos caído muchas veces en toda esta serie de engaños. Terminamos el capítulo 11 que lo leímos acerca de los héroes de la fe que fueron obedientes a la voz de Dios. Ellos mismos fueron personas leales, fieles, personas que permanecieron a pesar de haber sido muertos por distintas circunstancias. Ellos permanecieron en fe creyéndole a Dios y que la palabra de Dios les fue revelada a ellos, y que sin importar la reprensión ante el pueblo de Dios que fuera rebelde, sin importar las opiniones o los padecimientos, ellos creyeron firmemente en el Dios y Padre eterno. Muy bien, vamos a empezar porque les vuelvo a repetir, esta es una enseñanza larga en la cual pues tenemos que profundizar, pero también que toda ella sirva para muchos de nuestros hermanos que van empezando, muchos de los hermanos que tenemos tiempo en el Señor también, de alguna manera nos ayude a lo que estábamos, a lo que no teníamos conocimiento, nos ayude también para crecer en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios. Que Dios bendiga la vida de cada uno de los que siguen el canal, lo mismo a nuestros hermanos. Ayúdanos a compartir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y que tú puedas hallar paz y bendición en medio del pueblo de Dios. Muy bien. En Hebreos 12, versículo 2, dice lo siguiente, aunque le voy a leer desde el 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es el consumador? ¿Quién es la parte esencial de las Escrituras? Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es aprender de Él, aprender acerca de sus promesas y todo lo que Él habla en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, para que podamos levantarnos en el poder de su nombre y podamos crecer a esa estatura del varón perfecto. Todas las cualidades o características que debemos de tener como creyentes, cada uno de nosotros en nuestra oración debemos de pedirle de esa ayuda continua, para que nosotros mismos podamos hallar esa gracia, y que Dios conteste nuestras oraciones en la manera en que nosotros aprendemos a perseverar en su palabra, en la manera en que aprendemos a caminar en santidad, con justicia y con rectitud, y podamos crecer día con día. Es importante que muchos de nosotros aprendamos a entender que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer su obra perfecta en medio de nosotros. Y si Cristo quiere hacer su obra en nosotros, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es seguir paso a paso lo que Cristo quiere que vayamos haciendo. En este caso, poder mediante la fe escritural ir creciendo en la palabra de Dios. Por eso es que muchos de nuestros hermanos que durante mucho tiempo abandonamos o abandonaron la palabra de Dios, es volver, es retomar, es nuevamente a que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador nos llene de su presencia, y podamos perseverar en la gracia y en la misericordia de Dios. Es importante, queridos hermanos, que usted diariamente se nutra de la palabra de Dios, por lo menos memorice un versículo. Le invito a que memorice un versículo, inclusive de los que estamos viendo, alguno que le llame la atención, alguna de las promesas de parte de nuestro Dios para su vida, que usted se lo grabe y que usted esté meditándolo, para que usted pueda hasta con él poder saber
qué es lo que le va a pedir a Dios respecto a su vida, respecto a ser restaurado, a ser renovado, respecto a lo mejor alguna promesa para algún hermano, pero es importante que usted empiece a meditar en la palabra bendita de nuestro Dios. Muy bien. En Hebreos 13, versículo 7, dice de la siguiente manera: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerando cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Muy bien, otra vez. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí, miren, aquí está hablando en tiempo pasado. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Todos aquellos hermanos, recuerden, a lo mejor ahorita usted recuerda, si es una persona que ha estado en más de una iglesia, pues usted se acuerda del primer pastor que le predicó acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y no estoy hablando por qué se salió de la iglesia, no estamos tocando ese tema, sino que usted recuerda tal vez con cariño a aquel hermano que le predicó, que le enseñó, que tuvo esa paciencia. Eso es lo que usted tiene que recordar con ese cariño. Acuérdese de él en sus oraciones, pida por él, por su familia, pida por la congregación. Muchas veces, o la mayoría de veces, cuando el cristiano se sale de una iglesia para asistir a otra, a veces nos vamos muy mal, hermanos. A veces nos vamos con amargura, con rencor, con odio, con coraje, con resentimiento. Muchas veces ni el mismo pastor está de acuerdo, a pesar de nosotros haber tenido una plática con él. Él no está de acuerdo en cómo nos queremos ir. Sin embargo, tomamos esa decisión de irnos porque para nosotros mismos pensamos que aquellos hermanos nos quieren tener atados a ese lugar, sabiendo que lo único que quieren es que crezcamos en el Señor y que la decisión que tomemos sea cuando estemos fortalecidos, restaurados, sanados, y que no seamos personas arrebatadas para poder tomar decisiones de las cuales muchas veces más adelante nos podamos arrepentir. Por eso es que es importante que usted se acuerde de estos hermanos y dice que imite su fe, que usted sea una persona que, si ese hermano fue una persona que usted vio que el hermano era muy perseverante en creer en nuestro Señor Jesucristo, que usted también lo sea en su vida. En su vida también usted sea una persona que persevere en la gracia y en la misericordia de Dios, y que sea una persona que se deleita en gran manera en nuestro Dios, como aquel ejemplo que usted tuvo de este líder. Es importante, como le vuelvo a repetir, que en nuestras oraciones nos acordemos de aquellos hermanos que tuvieron un impacto en nuestras vidas, que estuvieron ahí para darnos un consejo, y orar por la vida de nuestros hermanos, que Dios los siga bendiciendo, que los siga guardando, que los siga renovando, que los siga transformando, que el mismo Dios siga bendiciendo a nuestros hermanos y a su descendencia para siempre. Por eso es que es importante, amados hermanos, ser humildes, ser sencillos, ser personas leales y fieles a nuestro Dios, siendo obedientes siempre en todo. Si la Biblia te dice que te acuerdes de tus pastores que te hablaron la palabra de Dios, recuerda que no es con coraje, porque aquí si te dice imitad su fe y tú le tienes coraje al líder, entonces tú no has sido sanado en esa área de tu vida. Si tú, si me puedes decir, es que este hermano hacía esto y lo otro y lo otro y lo otro, pero necesita restauración, hermano. A pesar de que sea verdad lo que tú estás diciendo, tú
de manera personal necesitas ser restaurado, necesitas ser renovado. Tú ya a lo mejor saliste de ese lugar donde te lastimaron, donde te dañaron, pero ahora sigues guardando en tu vida como si fuera en ese momento exacto que estás siendo afectado. Es porque no te has dejado restaurar por nuestro Señor Jesucristo. Y yo te invito a que seas restaurado, a que seas renovado, a que el mismo Dios sea quien te ayuda, quien te renueva, y que tú puedas seguir adelante con esa sanidad y con esa salud. Recuerda que al salir de una iglesia lo debes de hacer con la bendición del liderazgo, debes de hacerlo con la bendición de nuestros hermanos, retirarte en paz, retirarte con gozo, dejar las puertas abiertas por si en un momento dado que tú vayas a otro lugar a prepararte, Dios te regrese al lugar de origen, vengas preparado para ser esa piedra viva que edifique también en la iglesia. Por eso es que, amados hermanos, tiene que haber una renovación en cuanto al conocimiento de nuestro Dios, para que no ser egoístas, sino que también podamos dar a conocer lo que Dios ha hecho en medio de nosotros y ser de edificación para nuestros hermanos. Muy bien, en Santiago 1:3 dice de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, que produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada, pero pida con fe, no dudando, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y es echada de una parte a otra. Muy bien. Aquí la prueba de tu fe, ¿qué produce en ti? Paciencia, hermano. Paciencia. ¿Por qué? Porque tú esperas que Dios haga su obra perfecta en lo que estás haciendo. Ejemplo de ello, hermano. Durante toda esta pandemia, si hay algún hermano que sus familiares fueron, o su familiar cercano fue afectado por este virus, él que está esperando en Dios a que Dios sane a su familiar. O sea, su fe, su creer en el Señor está siendo puesta a prueba, pero es en esa paciencia en la cual él va a esperar. Lo mismo si tienes un hijo enfermo, si tienes un hijo en las drogas, a las cuales tú estás orando por él. Aquí lo que tú tienes que ver, hermano, es que Dios va a actuar en la vida de tus hijos, de tu familia, de tu esposa, en tu matrimonio, con tus padres, pero la prueba de tu fe tiene que producir esa paciencia. Tú tienes que seguir perseverando, no desmayar. Aquí, amados hermanos, Dios ya sabe y conoce tus necesidades, pero también Dios quiere que tú permanezcas fiel. O sea, que no porque no te contestó inmediato, no quiere decir que no te va a contestar. No, Dios te va a contestar, pero también quiere que tú seas paciente, quiere darte esa virtud de ser paciente. O sea, porque imagínate, si luego Dios te contestara, no pudieses desarrollar muchas de las cualidades que a través del Espíritu Santo vienen aguardando las promesas de Dios. Por eso es lo mismo que, por ejemplo, en cuanto a nuestra salvación. En el momento en que tú recibes a nuestro Señor Jesucristo y eres una persona salva, en ese momento todos estamos aguardando que seamos llamados ante la presencia de Dios y estar con Él. Pero todo este tiempo que andemos en este mundo, debemos de guardarnos y ser pacientes hasta el llamado que Dios nos haga ante su presencia, podernos presentar como esos obreros que no tienen de qué avergonzarse. Es lo mismo aquí en el caso de la fe.
Cuando la fe es puesta a prueba, llámale como tú quieras, una pérdida en el de trabajo, llámale lo que tú quieras. Pérdida de un familiar, una desgracia. Tu fe está siendo puesta a prueba, pero tiene que producir en ti paciencia, hermano. Paciencia. Regularmente es algo que muchas veces como cristianos no desarrollamos, ese tema de impaciencia, y somos impacientes. ¿Y hasta cuándo? Decimos. Y pues sí, hermano, pero ¿cuándo Dios va a hacer las cosas? O sea, entonces tú no has entrado en ese confiar en Dios para que haya un desarrollo de tu fe que está siendo puesta a prueba. Entonces, tú tienes que tener esa paciencia en Dios de esperar esa respuesta. El tiempo en que Dios tenga que tardar, tú sigues pidiéndole a Dios por esa circunstancia a tu vida, mientras tú esperas con paciencia a nuestro Dios. Ahora bien, en el versículo siguiente dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero fíjate lo que está diciendo, el cual da a todos abundantemente y sin reproche te será dada. Pero ¿cómo debes de pedir? Con fe, confiando en que Dios te va a dar sabiduría, conocimiento para las distintas situaciones las cuales tú estés enfrentando en tu vida. Lo mismo con los hermanos. Si tú tienes alguna situación difícil dentro de la iglesia, porque te están acusando a lo mejor de cosas que tú no cometiste, sin embargo, tú debes de pedirle a Dios sabiduría para que tú puedas actuar de una manera correcta. Sin embargo, muchas veces somos muy arrebatados y queremos tomar decisiones sin haber consultado a Dios, sin haberle dicho a Dios que nos dé sabiduría para saber cómo sortear esos obstáculos que se nos están presentando, y que sea la guía de Dios la que nos ayude para poder salir de esa situación. Por eso es que es importante la relación con nuestro Dios, y también es importante que nosotros le creamos a Dios. Por eso es que es importante, y hago hincapié nuevamente en que vengamos a la palabra de Dios para poder hallar dirección para las cosas que se nos estén presentando, para los problemas, las adversidades que tengamos en medio de nuestras vidas, las cuales son diferentes debido a que ninguno de nosotros tiene los mismos problemas uno del otro, pero esta prueba de fe tiene que producir paciencia. Si quieres sabiduría, volvemos adelante. Dios te va a dar sabiduría, no te va a reprochar, no te va a decir, pues si usted es un mal cristiano, ¿cómo cree que le voy a dar? No, por eso dice, y sin reproche te será dada. Pero ¿cuál es la condición? Pedir con fe. Hoy en día queremos que todo sea rápido, amados hermanos. Queremos que inmediatamente, en el momento en que llore a Dios, pero rápido, Dios, me tienes que responder rapidito, porque lo necesito para mañana. Amados hermanos, entonces, ¿dónde está esa paciencia que se debe de desarrollar en medio de nuestras vidas? Entonces, amados hermanos, no claudique. No crea que Dios no le va a contestar. Dios le va a contestar. Solamente Dios quiere saber que usted es una persona fiel, una persona leal, una persona que a pesar de las circunstancias y de las adversidades, usted sigue firme, siguiéndole a Él. Usted sigue manteniéndose leal y fiel a lo que Dios quiere hacer en medio de usted. Muy bien. En Santiago 2:1 dice de la siguiente manera: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ah, caray, fíjese. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ay, canijo, ¿cómo que la fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas? ¿Habrá?
¿Habrá que nosotros hagamos acepción de personas? ¿Habrá por quienes orar y por quienes no orar? ¿Habrá quien darle un consejo a quien no? ¿Habrá quien enseñarle la Biblia y a quien no? O sea, ¿eso lo habrá en el pueblo de Dios? Digo, pregúntame, ¿no? Digo, el consejo por algo está siendo dado. O sea, Santiago no está dando el consejo de darlo por darlo. Entonces, nos está hablando, mis amados hermanos, que nosotros cuando enseñemos, cuando prediquemos, no tenemos que ver la conducta de nadie, sino lo que se nos fue mandado a hacer lo tenemos que hacer. Muchas veces somos muy juiciosos respecto a la conducta de los hermanos y a veces sí hacemos esa acepción de personas, la cual no la deberíamos de hacer. Porque recuerde que muchos de nuestros hermanos que asisten a la congregación, no todos tienen esa relación con nuestro Dios. Y sin embargo, nosotros en ese juicio no queremos ni siquiera orar por el hermano. Inclusive ya estamos prejuiciados para poderle dar un consejo. No, ¿y para qué, hermano? Pura pérdida de tiempo, ese hermano es rebelde, ese hermano es esto, ese hermano... Y comenzamos a acusar a los hermanos. Entonces cuando nosotros queremos hacer algo, o sea, lo estamos haciendo ya en incredulidad. O sea, Dios, ¿cómo va a sanar aquellos matrimonios, aquellos jóvenes, aquellas personas que se están acercando a nuestro Señor Jesucristo, si nosotros estamos prejuiciados en lo que Dios va a hacer por los hermanos? Entonces, amado hermano, guárdese sus comentarios, guárdese sus opiniones y aprenda a que nuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. A quien se le tenga que dar un consejo, se le tiene que dar. Por quien se tenga que dar una consejería, se le tiene que dar. Si hay que visitar alguna familia, se visita la familia, pero no solamente es con las personas que me caen bien y las que me caen mal, no lo hago. Amado hermano, entonces usted está haciendo acepción de personas y dice la Biblia que no debemos de hacer eso. Muy bien. En el 2.5 dice: hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Híjole, es que aquí, amados hermanos, pues como que ya le están lloviendo a uno las pedradas, ¿verdad? Aquí como que ya Santiago nos está diciendo en la vida personal, ya se está metiendo con aquellos hermanos que dicen, es que usted vive ahí por donde ni Dios pasó. Es que, amado hermano, ahí, ¿cómo voy a ir a visitar a esta familia si viven bien lejos? O sea, haciendo acepción de personas. ¿Y usted dónde vivía y no Jesucristo lo visitó? ¿Quién era usted y quién era yo? Y Jesucristo nos dio ese regalo de vida. ¿A poco Jesucristo se fijó en quién era yo, quién era usted para regalarle su salvación? ¿Y por qué ahora no hay un sacrificio, hermanos? ¿Y por qué ahora, inclusive, como sabemos que esos hermanos no nos van a invitar, porque hasta eso tenemos, que ahora resulta que si usted es un hermano que me viene a visitar, yo le tengo que recibir con fanfarrias y que tiene que estar puestos platillos que a lo mejor ni siquiera tengo para un sustento porque usted me va a venir a visitar. Amados hermanos, no es así. No es así, amados hermanos. Por eso es que tenemos conceptos o ideas equivocadas en cuanto al trabajo del Señor. Yo te pregunto a ti, hermano líder, que nos ves o que nos vas a ver esta serie de videos. ¿Desde hace cuánto no visitas a los hermanos? Y si los visitas, ¿estás visitando a todos? ¿O solamente estás visitando a los que a tu parecer te convienen? Porque aquí dice claramente,
amado hermano, que no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y Dios los ha escogido, hermanos. Yo te puedo decir algo. Durante la época que me tocó a mí ser misionero, aquí en mi mismo país, me tocó visitar comunidades en la pobreza. Sin embargo, tú visitabas hermanos a los cuales había que caminar un largo trecho, pero siempre es hacerlo con gozo, con alegría, es visitar a la gente no por lo que te dan, sino porque de todos puedes aprender, amado hermano. Dios siempre va a tener un mensaje para ti, aún de las familias que tú visites. Siempre tú como líder vas a salir más bendecido que las personas a las cuales tú estás visitando. La Biblia dice que estas personas también son ricas en fe. Hay muchas cosas que le aportan toda esta serie de hermanos a nuestra propia vida. Pero es ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para escuchar ese mensaje de Dios a nuestras vidas y que nuestras vidas se edifiquen. Pero todo esto solamente, amado hermano, puede ser a través de no ser elitistas, de no ser personas que solamente visiten a tal o a cual persona y no a todos. Debemos, amados hermanos, ser personas humildes, sencillas, personas que perseveren en la gracia y en la misericordia de Dios y podamos seguir adelante. Muy bien. Vamos ahí mismo en el capítulo 2, vamos a leer del 2:14, vamos a leer hasta el 18 y posteriormente vamos a leer del 20 al 24 y vamos a leerlo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así la fe también, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y le vuelvo a repetir aquí como que ya están las pedradas buenas y ya Santiago se mete con la conducta del creyente y ya Santiago no le interesa si usted dice que es cristiano, que usted medita en la palabra, que usted ora a diario, que usted es una persona consagrada, útil en el Señor, que usted predica, que usted enseña, que usted es servidor, que usted es consejero. Aquí Santiago dice, ok, está bien eso que tú dices, está bien que medites, está bien que te sepas la Biblia de memoria, está bien que las promesas de Dios las tengas presentes, está bien, pero no pones en práctica tu fe. A tu fe le hace falta práctica. ¿Cómo? Entonces, ¿qué no nada más es necesario ir a la iglesia y hacer tal y cual cosa que usted dice que me hacen falta ahora practicar mi fe? Sí, ahora te falta esa práctica de fe. Ahora, si la Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, a pesar de que en nuestra Biblia se traduce alcanzarán, en el original dice que tendrán misericordia. La palabra misericordia es sentir dolor por el malestar ajeno, pero con obras. Ejemplo de ello, si tú ves que un hermano, fíjate, te está platicando que el hermano no tiene para el sustento de ese día,
y tú lo escuchas y solamente quieres orar por él, eres una persona que le está faltando esa práctica escritural. Si en tu trabajo hay personas que tienen necesidad y tú no estás apoyando, y te vuelvo a repetir, no con esto es que por apoyar a una persona ahora en tu casa suceda lo contrario, no, sino que tú digas, voy a desprenderme de esto. Bueno, veo que mi hermano, los zapatitos, pues ya pisa el chicle, ya saben de qué sabor es, y por ahí, o sea, yo no te digo que le compres tal vez unos nuevos, pero si tiene y te nace en tu corazón hacer eso con el hermano, hazlo. Pero si tú dices, ahí tengo unos zapatitos que al hermano le pueden servir debido a que están en buen estado, porque también aprenda a dar cosas en buen estado, hermano. No ande dando cosas que pa' pronto, que ya ni el de la basura se las quiere llevar y usted quiere que los hermanos se las pongan, y que todavía le agradezcan. Entonces ya tiene usted su recompensa. No, amados hermanos. Es necesario que nosotros pongamos en práctica la bendita palabra de nuestro Dios. Por eso es que aquí ya Santiago ya se mete con la conducta del cristiano. Ya Santiago, o sea, sí está bien, somos creyentes, creemos en el Señor, gloria a su santo nombre, aleluya, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, pero ¿sabe qué? Hay que practicar la Biblia, amado hermano. Tiene usted fe y nadie lo duda, pero la fe sin obras es muerta. Entonces, aquí cuando ya Santiago se está metiendo con nuestra conducta, es lo que no le gusta al cristiano. Es lo que no le gusta al cristiano, que si tú ves a una persona tener necesidad, tú mismo le ayudes, porque el cristiano regularmente es muy tacaño, muy malagradecido, y no digo que sean todos, no digo que todos, pero en su mayoría el cristiano es muy poco agradecido. Y ejemplo de ello, vamos a un lugar que nos prestan un servicio, vamos a poner, este ejemplo ya lo puse, pero lo vamos a volver a poner. Usted va a un restaurante y entonces, pues ya después de haber disfrutado de sus alimentos, haber dado gracias a Dios, haber pasado un tiempo agradable, le atendieron bien, la comida fabulosa, muy rica, le agradó, usted habla de volver a ir nuevamente porque lo atendieron de maravilla, y viene la dolorosa, o sea, la cuenta. Pero usted también, como es una persona que le gusta predicar del Señor Jesucristo, también quiere evangelizar al personal del restaurante, lo cual está bien que usted haga eso. Sin embargo, aquí viene lo que dice Santiago. La conducta de usted como persona de fe. Solamente va a pagar usted la cuenta y dejar lo que usted quiera. Entonces, ¿dónde está esa parte de que usted es creyente, pero no aprende a darle un ejemplo a la persona que le está prestando un servicio, para que esta persona, viendo su ejemplo, pueda aceptar ese regalo de vida que usted como ejemplo le está hablando? El Señor Jesucristo va a actuar en la medida en que la conducta de usted se manifieste en las personas que le estamos hablando de Cristo. Y muchas veces, porque me ha tocado verlo y escucharlo, dicen los hermanos que por qué van a dejar una propina si a esas personas le están dando el mejor regalo de su vida, que es la salvación. Y tu ejemplo, hermano, la fe sin obras es muerta, y es lo que dice Santiago. ¿Por qué lo ejemplificamos
con esto para que nos sea claro más o menos de qué es lo que tenemos que hacer. Es lo mismo, amados hermanos, si nosotros defraudamos a alguien y nos decimos ser creyentes, entonces, ¿dónde está puesta en práctica lo que nosotros creemos en el Señor? Una cosa es atravesar por situaciones difíciles donde Dios nos está sacando adelante y por eso en ese momento tal vez no podamos liquidarle a alguien, pero otra cosa es que ya ni siquiera queramos pagar lo que debemos. Entonces, amados hermanos, pongamos en práctica la palabra de Dios, porque al leer Santiago, Santiago siempre se va a referir a la conducta que como cristianos tenemos. Ahora bien, ¿por qué? A ver, ya nos dijo Santiago que no debemos de hacer acepción de personas. Ya nos dijo Santiago que también hay que visitar a las personas con necesidad. Ahora Santiago nos dice que si vemos a nuestro hermano que es una persona carente del sustento diario, no le digamos que se caliente y que se sacie, o sea, pero ¿de dónde? Si no le estamos proveyendo. Por eso es que volvemos a lo mismo, no es llenarnos de argumentos ni de palabras, sino es poner en práctica la bendita palabra de nuestro Dios. Por eso es que ya Santiago se mete ya con nuestra conducta de una manera directa para que no caigamos en la religiosidad, amados hermanos, sino que seamos practicantes de la verdad escritural por medio de nuestra fe. Entonces, seamos practicantes, que es a lo que se refiere. Todo lo que leamos en Santiago nos hablará para quienes quieran decir o pensar de una manera dura, porque aquí ya no es su palabra, sino es su conducta. Aquí sí, o sea, Santiago no duda de todo lo que usted hace en el Señor, no queda duda, nada más le dice que su fe sin obras es muerta. Usted puede decir, hermano, pero las obras no salvan, pero nadie le está hablando de salvación. No estamos hablando, o sea, no se confunda, no se confunda. Estamos hablando de su fe basada en las escrituras, que usted debe de ser un practicante. A eso nos estamos refiriendo. No estamos hablando que la salvación, o sea, todo esto que estamos haciendo o que vamos a hacer con los hermanos solamente es un síntoma de que somos salvos. Eso no nos salva, no, eso no nos salva, sino porque somos salvos, por eso lo hacemos. O sea, estamos demostrando que somos obedientes a nuestro Dios y por eso hacemos las cosas. Entonces, vamos a seguir adelante porque ya se dio cuenta que Santiago como que sí nos echa nuestras pedradas. Muy bien, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Estamos volviendo a repasar. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Ay, amados hermanos, por eso les digo, ya cuando vemos este tipo de enseñanza, que la tenemos que practicar y que vivir, aquí es donde el pueblo de Dios, como se dice vulgarmente, aquí es donde la puerca ya torció el rabo. Aquí cuando ya nos habla la Biblia de ser practicantes de la verdad, es lo que no nos gusta, hermanos. ¿Y usted por qué me dice que yo no vivo las escrituras?
si me la sé al derecho y al revés. Y hay un hermano que tal vez sepa muy poquito, al cual muchas veces hasta despreciamos. Pero ese hermano, eso poquito que sabe, él lo practica. Entonces, ¿quién tiene más fe? Pues lógicamente que nuestro hermano, que tiene muy poquito de conocer del Señor, pero que es una persona que está viviendo lo que él ha aprendido. ¿Y usted de qué le sirve tener tanto conocimiento si no es un practicante de la palabra de Dios? Solamente lo que le conviene es lo que hace y lo que no le conviene no lo hace. Entonces, a grosso modo, mis queridos amados hermanos, para concluir con este tema, sea un practicante de las Escrituras. Deje de hacerle al religioso solamente. Deje de andar viviendo en cuatro paredes. Salga de la iglesia. Ponga en práctica la palabra de Dios, sea un ejemplo a creyentes o a no creyentes. Si ve en su colonia que hay la necesidad o conoce alguna familia a la cual usted pueda donarle tal vez la ropita de sus hijos, la ropa que usted ya no se puso, no se pone, hágalo, bendito hermano. Y si usted dice, voy a hacer esto porque quiero hablarles de nuestro Señor Jesucristo, va a ver cómo Dios va a actuar en medio de esa familia. Y esa familia va a encontrar esa respuesta en nuestro Señor Jesucristo, porque somos practicantes de la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces la gente no se convierte a nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros no somos practicantes de la verdad que nos ha sido revelada a través de las Escrituras. Todo lo que nosotros hacemos solamente es hablar, y no le demostramos a quienes nos rodean que todo lo que decimos hay una coherencia en nosotros, que lo que decimos lo hacemos. Sin embargo, amados hermanos, Dios tiene que tratar en esa área de nuestra vida, en esa parte de nuestro ser. Si tú eres una persona de que tiene este comportamiento, yo te invito nuevamente a leer Santiago y que lo hagas con un corazón sincero, con un corazón honesto, y veas si Santiago dice lo que te está diciendo y pueda ser una persona que practique su fe a través de ayudar al prójimo. Entonces, amados hermanos, vamos a orar pidiéndole a Dios que si no hemos sido practicantes de la verdad, podamos ser practicantes de las cosas sencillas, de lo que la Biblia nos ordena, y poder seguir adelante con nuestra vida cristiana. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, Jehová de los ejércitos en cuya presencia estamos. Padre eterno, en esta hora nos arrepentimos por no ser practicantes de su verdad. Padre eterno, queremos ser como aquellas personas antiguas que vivieron en su palabra y que la pusieron por obra. Queremos ser, porque ya somos de ese pueblo escogido, pero ahora queremos demostrar que somos salvos porque Jesucristo nos ha hecho salvos. Queremos ser un ejemplo a donde quiera que vayamos, poner en práctica la palabra de Dios y ser personas agradables delante de su presencia, rendirle alabanza, Padre eterno, levantando manos santas, sin iras y sin contienda. Padre eterno, yo le pido que restaure a cada uno de mis hermanos, que los ayude, que los renueve, que los transforme. En su vida personal los vaya ayudando día con día a entender los principios de su sabiduría y de su conocimiento. Que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pida, el cual usted da a todos abundantemente, porque sin reproche les será dada. Padre eterno, para mis hermanos que están padeciendo distintas pruebas y su fe está siendo puesta a prueba, que ellos puedan alcanzar esa paciencia que está en usted, porque usted los sacará adelante, los bendecirá, los ayudará, los renovará y los transformará. Padre eterno, gracias por todo, sobre todas las cosas, gracias porque usted es bueno, misericordioso y maravilloso. Le alabamos y le bendecimos porque solamente usted es digno de alabanza y de adoración. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén.
Mi nombre es Ramón Godoy López. Fue un gusto y un placer haber compartido contigo esta enseñanza. Que Dios te bendiga.